Hemos llegado finalmente después de más de un mes de estar recorriendo distintos lugares de Ecuador y pese a que veníamos diciendo hace como 3 semanas que íbamos a llegar a este destino, este famoso destino, hemos llegado finalmente a Baños de Agua Santa. Y como pueden estar viendo ahí a nuestras espaldas... Primero que miren lo que es el bombón de mi novia, miren el peinado que tiene el día de hoy. Me lo hicieron los chicos de La Furgo Itinerante, una pareja chilena que conocimos anoche. Y cuando llegamos nos reencontramos con los chicos de Avi por América, que habíamos estado compartiendo con ellos en Brasil hace un año exactamente, y bueno, y con los chicos de Dar la Vuelta, que ya los vieron en el video anterior. Así que anoche salió una tremenda juntada viajera y hoy hemos estado disfrutando a pleno todo el día en el parque. Ahora le vamos a dejar unas imágenes, vamos a arrancar a recorrer este tremendo lugar. Y esta familia viajera se ha agrandado y de forma perruna. Miren, la tenemos a Margarita, a Avi y también tenemos a Merci, que es nuestra anfitriona acá en Baños. Hemos salido a pasear. Vinimos a una heladería y hay un montón de gustos raros. ¿Qué te pediste? de distinto. Me pedí piña con queso. ¿Viste? Como que me quedó el helado con queso que probamos en Guayaquil y muchas gracias. Miren, hay un montón. Piña colada, frutos secos, piña con queso, higo con queso, tamarindo, coco. ¿Qué es eso? Caramelo. ¿Dónde? ¿Caramelo? No. Gracias. Miren, caramelo. ¿Caramelo? Eso es lo que no. Cuidado los dientes. Tenés que sacar unos abdominales, ¿Me tengo bueno? Gracias. Gracias. Nunca había visto que lo hicieron así. Muy raro. Aparte ahí en la vereda. Queremos agradecerle públicamente a Merci por el helado, que ya lo estamos terminando muy rico, una genia. La verdad es que ha sido una excelente anfitriona acá en Baños. Y ahora en el recorrido de la ciudad hemos llegado a este famoso puente de Baños, que acá se hace bungee jumping. La verdad es que me encantan los deportes de adrenalina, pero todo eso, no sé, quiero ver a alguien tirarse, ver cómo son los métodos de seguridad o algo, porque... Yo tampoco. Me encanta el lugar, el paisaje que hay, las cascadas, la montaña de fondo. Increíble. Pero yo de ese puente me da un poquito de miedito tirarme. Veamos a alguien primero cómo se tira. Y Diego se va a tirar. Me ponen casco, ¿no? Ah, bueno. Yo les voy a mostrar, no sé si se va a escuchar porque hay mucho viento, pero ¿de dónde va a saltar Diego? Se va a parar en esta plataforma. Dice que se llama swim jump o péndulo, porque el bungee jumping, que vos te tirás como en caída libre y la soga, digamos la cuerda, te amortigua. Y acá vos te tirás y vas a hacer un péndulo por abajo del puente hasta el otro lado. ¡Buena, Diego! Lo que más nos llamó la atención de Baños es dónde está ubicado. Miren
toda la montaña alrededor y arriba hay un montón de cosas y a la noche queda todo iluminado, ya se lo vamos a mostrar. Es muy, muy linda esta ciudad. Encontramos un lugar de cocina argentina, parrillada más específicamente. Para que tengan de referencia los precios, una parrillada para uno, $15, parrillada para dos, $28. Chinchi. Lindo viaje. Y terminamos con tarde de trabajo. Acá están muy concentrados todos los chicos, editando y trabajando. Y alguien tenía que cocinar. Miren lo que es esto: bife de carne, bife de pollo, pan rallado de Alimentos Santa Cruz y huevo. Así que esta noche bien argenta, milanesa, algo como para todos. Argentina. Miren lo que son estas torres de milanesa de pollo y de carne. Mirá lo que es esta bandeja de milanesa argentina. Y han llegado los dueños de casa después de varios días. Así que los hemos recibido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Estamos muy agradecidos ahí por la hospitalidad que han tenido, la verdad. Nos vemos con gusto. Espero que puedan disfrutar más días de acá, ¿no? Muchas gracias. Así que vamos a disfrutar acá con todos los comensales de unas ricas milanesas. Muchas gracias. Listas las bicicletas, inflamos las gomas, revisamos los frenos y las cadenas, sacamos los cascos, le pasamos un trapito. Estamos listos para salir a rodar. Y acá pueden ver que hay otra bicicleta y acá otra bicicleta, porque vamos a ir con nuestros amigos, los chicos de Darle la Vuelta. Nos van a acompañar a hacer este gran recorrido en bicicleta. Ahí está, lo dijiste todo, boludo. Y acá tenemos las dos nuevas integrantes de este equipo, Flavia Paola y Margarita, que está lista para salir a pedalear. ¿Vamos a pedalear? Pero ahí atrás hemos dejado la jacuneta y a Doña María. Los chicos están terminando de cargar a Mari en el asientito de la bici, es muy graciosa. Estamos muy agradecidos a Mercy, que como ya se los mostramos al principio del video, es una excelente anfitriona acá en Baños. Uy, justo nos pusimos a grabar en el momento de la lluvia. Hemos dejado la camioneta ahí afuera de la casa de ella y nos estamos yendo a hacer en bici un famoso circuito que se llama el circuito de la ruta de las cascadas. Es muy común que uno venga acá y alquile bicis. Como ya tenemos nuestras bicis, aprovechamos. Así que vamos a disfrutar el día. Está ahí, estuvo lloviendo, ahora por suerte no llueve. Vamos a ver cómo nos trata, esta subidita está. Vamos a ver muchas cascadas el día de hoy. El paisaje, encima está todo bien verde y las nubes esas le dan, parece una postal. El río acá. ¿Cómo venimos? Tremendo. Por suerte es todo bajada, así que está buenísimo. Hemos llegado al Salto Agollán y acá tenemos un mapita con la ruta de las cascadas. Nosotros salimos de acá, recién es a la
represa que vimos en el puente. Estamos en la primera parada. Uy, que nos queda mucho, che. Tenemos Cascada del Manto de la Novia. Todas se llaman Cascada Pero del la Manto. novia. Cascada San Jorge. Después tenemos la más famosa, que es la Pailón del Diablo. Ayer nos contaba Mercy que esta era la ruta anterior, digamos. Por acá pasaban los vehículos. Fíjense que es bastante angosta, bastante similar a la ruta de la muerte que hicimos en Bolivia. Y de hecho hay un lugar que no sé si es esa cascada que pasamos ahí o estará más adelante, ya lo vamos a ver. Se llama Las Puertas del Cielo. Tristemente, porque han ocurrido muchísimos accidentes por el espacio reducido que había, y que fíjense que acá se encuentra el precipicio, el río abajo. Me hace acordar muchísimo al paisaje de la ruta de la muerte en Bolivia. La verdad, el verde, las montañas, está muy bueno. ¿Cómo viene el equipo por acá? Increíble. Muy bien. ¿Cómo viene Margarita? Bien, un poco asustada. Pero... Próxima parada, Cascada Manto de la Novia. Nos estábamos por sacar una foto y en el intento del abrazo de mi amiga... Yo no fui. ¿Quién fue? Santi. ¿Santi fue? Yo no fui, boluda. Sí, yo te hice así. bueno, ¿Santi que fui yo? No. Tenía la GoPro Creo que acá fue con el codo de Santi. y voló la GoPro. Y ahí abajo está la GoPro. Acá, Acá. al lado del caño. Sí, llega porque es piso acá. Ahí va Santi. No te vayas a caer, agárrate del caño. Pará, no vayas a pisar que se mueva el pasto, boludo. Ya está. Willy al rescate. Gracias, Willy. Recuperamos la GoPro. De milagro. Quedó llena de barro, de pasto, colgada. Casi Estaba perdemos la ahí. GoPro. Pero Tremendo. ¿Qué hace? Se pierde mal. Bueno, nadie sabe quién le pegó a la GoPro. Pero... Uy, se largó con toda la lluvia. Sana y salva. Bueno, ¿podemos sacar la foto ahora? Se caía un metro más. No, chacho. No la ves nunca más. No, ay, no. Se largó con todo. Nos estamos empapando. Pero está muy divertido. ¡Yujú! Llegamos finalmente al Pailón del Diablo y nos hemos encontrado con Avi por América de nuevo y la furgo itinerante que estaban por acá. Así que Nos habíamos despedido ayer porque los chicos dijeron que iban a recorrer. tremendo cómo cambió el paisaje. Nos metimos en la selva, recién hablábamos con Diego, nos hace acordar mucho al clima de Brasil, los morros, así, mucha humedad. Hay dos maneras de visitar el Pailón del Diablo. Nosotros vamos a entrar por la ruta principal, la antigua,
y vamos a bajar por todas esas escaleras y se puede acercarse más hacia lo que es la cascada. Tiene un costo de $2 para adultos y $1 para niños de 5 a 11 años. Y si no, hay otra ruta, que es la ruta corta, que uno observa todo desde arriba, digamos, pero no se puede llegar a la cascada. Así que para que lo tengan en cuenta si quieren hacer los dos, o bien elegir cuáles son las vistas que quieren tener. Este lugar, no sé si va a escuchar algo. La fuerza que cae el agua es tremendo, tremendo. Miren lo que es ahí la cascada. Y ahora nos vamos a meter al túnel para ir del otro lado de la cascada. ¿No te animás a pasar por allá atrás? Sí, pero me voy a sacar la campera. ¿Va a pasar en serio? Sí. Bueno, emprendemos el regreso, estamos acá en la parte poblada y este es el río que después cae ahí abajo en el Pailón del Diablo. Tremenda la cascada, como siempre decimos, no somos muy fanáticos de las cascadas, pero esta espectacular. Así que decidimos, está la opción de volver en camión, te cobran $3, te suben la bici del camión y te llevan, pero como el clima está mucho mejor que cuando venimos, decidimos volvernos en bici pedalear. Ya de vuelta, estamos en la casa de Mercy, nos hemos pegado un baño y para festejar un gran final de día vamos a hacer empanadas de carne argentinas. Voy a arrancar con una masa. ¿Qué haces, Carolina? Está comiendo masa cruda, ¿entendés? Masa cruda se llama. Masa cruda. 30 años llevo casi, no, casi. No te pasó Y no nada. te moriste. Así que, bueno, Hoy puede ser. pueden comer masa cruda. Hoy puede ser en el gran día, señores. La pinta que tienen estas empanadas
Y el que las hizo, ¿Cómo están, Willy? boludo, posta que están buenísimas. O ¿Te sea, estás sintiendo en Argentina por un ratito? tipo, Nos comimos 4, ya sí, un ratito sin no, respirar. dijimos con Santi, vamos a comer 12. No me importa nada. Día más en la ciudad de Baños. Y seguimos compartiendo con nuestros amigos, con Fla, con Willy y con Margui. Y hemos venido a un famosísimo lugar. Creo que si uno busca Baños en Google, la primera foto que sale es la famosa Casa del Árbol, que hay una hamaca. Así que, Y tiene una historia muy linda que ahora se la vamos a contar. ¿cómo estar en Baños y no venir a conocer la Casa del Árbol? Como les hemos venido mostrando a lo largo de todos los videos, Ecuador es un país que tiene muchísimos volcanes y muchos de ellos están activos. Acá en Baños se encuentra el volcán Tungurahua. Ya llegamos a la Casa del Árbol y Francisco Pérez nos va a contar la historia de este lugar tan famoso acá en Baños. Buenas tardes, bienvenidos primeramente a la Casa del Árbol. Muchas gracias. Bueno, esto inicia allá por los años 2000, cuando aquí solicitan de parte del Observatorio del Volcán Tungurahua un espacio para montar aquí todo el aparato, los aparatos de control, los sismógrafos y esto. Para esto, en su momento, entonces, yo hago la Casita del Árbol para escribir canciones, donde nadie me moleste, porque soy autor y compositor y cantante. ¡Qué buena! Misma que no se dio la situación porque empezaron a venir los turistas y se fue haciendo esto una bola de nieve. Jamás escribí ninguna canción y se convirtió en turístico. Lo que en su momento hice para la diversión de familia, de un momento. El primer columpio fue colgado con la soga de la vaca. Ajá. En la rama del árbol. Así es como inicia. Luego va en avance esto. La entrada era gratis por 13 años aproximadamente. Y en el año 2013 hay la fotografía ganadora de la National Geographic y otros premios más que ganaron en fotografía. Esto se convierte en un boom. Y de ahí viene el Ministerio de Turismo y nos exige los cambios, seguridades exigidas por la norma internacional. Ahí es cuando tenemos que cumplir con toda la norma exigida y ponemos a cobrar el dólar desde el año 2016. Ajá. Es así como nace la Casa del Árbol. Muchísimas gracias por Gracias a ustedes por visitarnos. Están en su casa. Bienvenidos. Muchas gracias. Nuestra casa es la Casa del Árbol. Le hago la última consulta. ¿Cuándo fue la última vez que entró en erupción el Tungurahua? En agosto del 2016 fue la última erupción registrada aquí. Ajá. Desde ahí se ha quedado tranquilo el volcán Tungurahua. Bueno, esperemos que sea. Llevó 17 años erupcionando desde el 1999. Ah, todos esos años estuvo erupcionando. Todos esos años erupcionó en diversas etapas, no es continuo, pero de vez en cuando erupciona. Él es cíclico, casi 90 años. Duerme y luego despierta. Bueno, esperemos que quede así tranquilo, sí, dormido. Años más. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos la historia. Gracias. Miren lo que es este lugar. Está precioso. Todo verde. Encima las nubes ahí le dan un toque. Tremendo está este lugar. Me encantó. Una belleza la paz que hay. La prolijidad. Impresionante. Abierto. Sí, grande. Te agarro, Quique. Chao, amor. Chao. Arriba. Arriba. Brazos. Arriba. Ahí. Una más arriba. Sujétese. Y brazos. Bien. Giro. Pose. A levantar los pies. Y ahora vamos a subir a la famosa Casita del Árbol.
Uy, lo buena que está la hamaca. Son 3 pisos. Miren lo que es la vista. La famosa casita del árbol de Baños. Qué bueno que estuvo esa. Lo fuerte que me acaba el chico. Espectacular, es sentirse como niño otra vez. Es muy divertido. Hay otra hamaca más allá, o sea, esta es la famosa. Pero ni bien entramos nos tiramos en otra y es re divertido. Y qué mejor que venir con amigos porque uno se divierte mucho más. Así que estamos jugando como niños. Y se despejó, miren ahí atrás, se ve el volcán Tungurahua. La verdad es que nos encantó este lugar, muy divertido, muy lindo. El verde, el paisaje, la vista, el volcán, la casita, el columpio. Espectacular. No sé si le dicen columpio o hamaca, pero nos encantó. Así que súper recomendadísimo venir acá a la Casa del Árbol. Always on my mind. I'm by your side. No matter what, you know I've lived in you. Y si se preguntan por qué andábamos en un jeep descapotable, Flywheel estábamos haciendo un trabajo para promocionar una empresa y nos invitaron a dar una vuelta en el jeep, así que fuimos de invitados. Hemos pasado un día espectacular y la verdad es que hemos disfrutado muchísimo esta estadía en Baños, compartiendo con amigos, con otros viajeros. Es un lugar súper turístico, hay para hacer un montón de actividades y se ve un montón de familias. La verdad que es súper recomendable y creo que tiene muy bien ganado tanto turismo. Tiene muchas actividades para hacer, digamos. Tiene muchas, no hay como tantos atractivos naturales, sino que tiene muchas actividades para hacer, parques así como de aventuras. Entonces es un buen destino para venir en familia y hacer esas actividades, así que está bueno. Y desde acá se termina este video, pero los invitamos a que si aún no lo han hecho se suscriban al canal, porque el próximo video va a ser en el destino más famoso de Ecuador. Hakuna Matata se va a las Islas Galápagos. Nos vemos en el próximo video. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento.